Seguimos con más información y sumamos a Santiago Lula a nuestra pantalla. Santi, comenzando, ¿no?, la siguiente entrevista, pensando en si es posible que lleguen para Argentina más fondos en apoyo al presidente Javier Milei. Sí, bueno, esa es la gran discusión y el gran debate. Sí, los organismos internacionales de crédito, ya sea el Fondo Monetario o el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquier organismo, va a ayudar a la Argentina en pos de este trance que obviamente golpea y de lleno a la clase media. Cuando se habla de la casta, de que el ajuste lo iba a pagar la casta, lo vemos en los ajustes que quiere hacer a la provincia. El gran debate entre las sociedades, ¿por qué no se hizo primero el ajuste a las provincias, a la política, y luego el ajuste generalizado a la gente, si era necesario? Acá de esta manera lo que vemos es que el ajuste se hizo sobre la gente y después sobre la política. El Banco Interamericano de Desarrollo en principio podría prestar ayuda técnica para lo que tiene que ver con varios de los problemas que la Argentina va a tener que enfrentar. Bueno, y vamos a hablar de este tema con Matías Olivero Vil, abogado y contador, presidente en la ONG Lógica, que ya está conectado con nosotros. Matías, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bueno, esto que veníamos planteando, ¿no? La ayuda que puede recibir la Argentina de todos los ámbitos a nivel organismos multilaterales de crédito, porque lo necesita, porque es difícil salir en una situación extrema de la economía. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, ¿esto de dónde viene? Esto viene por unas declaraciones del titular del BID, de Goldfund, de su presidente, que en un contexto de una entrevista televisiva le hicieron la pregunta a una periodista del Wall Street Journal, le hizo una pregunta allí en San Pablo sobre si iba a haber una asistencia de parte del BID en esta situación tan crítica de la Argentina. Y su respuesta fue que sí. Es decir, el BID puede llegar a hacer préstamos que son destinados a infraestructura o a veces también asistencia social. Entonces, lo que allí dijo el titular del BID, el presidente del BID, es que sí, que estaban pensando en hacer préstamos para asistencia social y para afrontar y mitigar los efectos nocivos que puede llegar a tener el recorte de los subsidios sobre la ciudadanía y especialmente a aquellos sectores más necesitados. Hubo algunos titulares que destacan una palabra que por allí se dijo, que era que el ajuste era insostenible. No es así. El mensaje obviamente lo componen las palabras, el tono y el contexto. Y lo que allí se dijo fue que si se hace un plan de estas características con semejante ajuste y no se hace ninguna, digamos, tarea de asistencia social o para mitigar los efectos del recorte de los subsidios, bueno, eso se puede llegar a tornar insostenible. Claro. Y por eso que el BID iba a prestar esta asistencia. Bueno, ¿Okay? Entonces, ese fue el contexto y ese fue el mensaje que dio en esta entrevista televisiva de hace 2 días atrás en San Pablo. Y tiene sentido, Matías, ¿no? Esto que decíamos, si repasamos los últimos números de inflación, ¿no? 25, 20%, algunos hablan de un 20, de un 18 para ahora. Marzo, otra vez por encima, tal vez del 20%, es lo que dicen las consultoras en relación a el mes estacionalmente alto más la quita de subsidios, ¿no?, en materia energética. Si hacemos la cuenta, ¿no?, de 3, 4 meses en cuanto a inflación, realmente nos agarramos la cabeza, ¿no?, porque la situación va a ser de mucha vulnerabilidad, ¿no? No solamente para, los sectores de los asalariados. Ahora incluso el propio sector productivo está empezando a sentir esto con mayor rigor. Así es, Rocío, esto ya se sabía que iba a ser así desde el principio, ya se venía siendo anunciado no solamente por parte del actual presidente, sino también por distintos economistas que decían que este ajuste iba a tener que realizarse de alguna manera, y recordemos aquella declaración del viceministro de Economía del gobierno anterior, que también dijo que si ellos hubiesen asumido la presidencia, también se hubiese tenido que hacer este tipo de ajuste. Con lo cual sí, efectivamente es durísimo,
nos recuerda a épocas muy pasadas. Aquellos que tenemos de más de 50 años recordamos aquella década del 80 donde convivíamos con estos índices de inflación del 10, 20, 30 y hasta el 197% en aquel junio del 89, con lo cual, bueno, nos rememora y tristes meses de nuestro pasado. Pero sí, pero estamos viviendo un contexto muy duro. Matías, había otra elasticidad. La gente que tenía adquiridos algunos bienes o derechos o la posibilidad de obras sociales, que había pocas en aquel momento, de los colegios, nadie perdió nada en aquel momento. Y el gran problema es que la pobreza era una pobreza estructural diferente. ¿Te acordás que en aquel momento se llamaba la pobreza digna? Que los pobres tenían una pobreza digna, tenían lo que tenían y no pretendían nada más, sí pretendían poder escalar socialmente y la Argentina parecía poder permitírselos. Hoy, de cara a esto de ayudar a los caídos, ¿dónde está el ayudar a los caídos si hoy vemos que se plantea que aquellos jubilados que no tenían la cantidad de aportes, por lo que fuere, hoy pasarían a tener un plan social? ¿Dónde está la ayuda a los caídos si sacaste el impuesto al valor agregado, la devolución del IVA para los que menos tienen? ¿Cuál es la ayuda a los caídos? Porque es lo que la gente de a pie no está viendo, y si bien a la gente de muy bajos recursos no la estás ayudando, estás empujando a gente que tenía recursos hacia ese lugar. ¿Dónde está la salida de este laberinto y dónde está lo bueno que tenemos que ver en esta situación? Mira, si me permitís, Santiago, Rocío, ir a algunos temas que estuvimos hablando en programas anteriores. Por favor. En nuestra opinión, la salida pasa por una cuestión de que tomemos todos, digo los 46 millones de argentinos, conciencia de estos temas fiscales. Desde Lógica sostenemos que tenemos cierta cultura en inflación. La gente, digamos, de todos los niveles sabe que si guarda X suma de pesos en el cajón, eso se devalúa y tiene cierta cultura de inflación. Lo que no tenemos los argentinos es cultura en lo fiscal, cultura en los impuestos que pagamos, cultura en lo que incide este nivel de gasto público en nuestra vida cotidiana. Y para eso es lo que estamos bregando, que es que se transparente esta situación para que todos los argentinos sepamos los impuestos que pagamos y de esa manera nos involucremos en la discusión fiscal. Esto de que hasta ahora el tema fiscal ha sido un tema exclusivamente manejado a nivel político, eso en otros países no existe. En Estados Unidos la gente habla de los temas fiscales, de los temas impositivos. En Brasil, después de que se implementó este régimen de transparencia fiscal al consumidor en el 2012, la gente habla y uno ve los videos que recibe de Brasil y la gente tiene cultura fiscal. Nosotros no la tenemos. No sabemos que estamos pagando un 50% o 40% de impuestos cada vez que consumimos. El sistema nos lo oculta. El IVA está prohibido que se exponga al consumidor. Único caso que nosotros sepamos del mundo. Hemos relevado 30 países. En todo el mundo, digamos, se expone el IVA. Nosotros lo ocultamos por ley y sancionamos al vendedor que lo llegue a exponer. Y más todos los otros impuestos que se ocultan, ingresos brutos, débitos y créditos, impuestos internos, en fin, toda una cantidad de batería de impuestos que no tenemos ni idea que los pagamos, y como no tenemos idea que lo pagamos, no nos involucramos y no exigimos ni tener impuestos lógicos ni tener gastos lógicos. Entonces, por ahí sé, Santiago, Rocío, que esto no es una herramienta para mitigar estos perjuicios que estamos hablando para mañana, para el mes que viene. Esto es algo de mediano y largo plazo. Matías, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Alguien que esquió sabe que los esquíes tienen que ir paralelos porque si no, tenés una catástrofe. Si vos el salario va para un lado, hacia abajo, y tus gastos van hacia el otro, y un esquí va hacia un lado y hacia el otro, te pregunto qué es lo que va a pasar. Y te vas a caer o te vas a lastimar. Digo, si vos no podés atar a los gastos
los ingresos, terminás cayéndote. Y eso es lo que a mucha gente hoy le está preocupando. Vos tocaste todos los gastos, a la pobre gente que va a laburar en Bondi, le subiste por 5 los gastos. Tenías que hacerlo, podrías haberlo hecho selectivo. Digo, hoy cada uno de los argentinos tiene un esquí que va para un lado y los gastos para el otro en todos los niveles, salvo en los altos niveles donde la gente rica siempre va a tener dinero o recursos para poder mantener el otro esquí de forma paralela. Le puede costar, pero no se va a caer nunca. Entonces, esta Argentina de la desigualdad, porque el salario no va a moverse nunca y va a ir hacia el otro lado, ¿cómo va a terminar si no es cayéndose? Sí, a ver, si pudiéramos ir a nuestro pasado, que más allá de las diferencias que señalabas, lo que hemos vivido nosotros en aquel periodo 89-91 fue también durísimo, se dio este efecto. Es decir, este efecto, nosotros lo recordamos, aquellos que tenemos, como decía, más de 50 años, recordamos a todo nivel los enormes sacrificios que tuvimos que hacer, cada uno, digamos, sintiéndole en su nivel socioeconómico. Sí, y claro, esto va de la mano cuando se tiene estos niveles de inflación. Es decir, la inflación, regla número 1, le pega más duro, digamos, pega a todo nivel, pero le pega más duro a aquellos más necesitados. Con lo cual, sí, van a ser meses muy duros, por lo cual estas declaraciones del BID de que los préstamos van a ser destinados principalmente a la asistencia social, hace todo el sentido. Claro, porque acá creo que lo hablamos mucho, Ro, con esto, de que la sociedad termina siendo un número que la economía tiene que ajustar, cuando la economía es una ciencia social, y sin embargo es la sociedad la que siempre termina sufriendo y la que compró la idea de la casta. En la introducción lo que decíamos era, está bien si hay una provincia que está demandando partidas discrecionales, no se las des más. Pero empezá por los gastos de la política y si ahorraste los autos de los gobernadores, las partidas extraordinarias, empezá a bajar un poco lo que estás presionando a la sociedad. Ese es un poco lo que se está cuestionando. Exacto. Y por eso, ¿por qué se hizo primero el golpe a la sociedad y no primero a la política y después con lo que recaudaba, como un gran administrador que es Javier Milei, empezar a ver qué podía repartir? De esta manera lo que se sabe es que el número grande son los jubilados, es la clase media, es el laburante y ajustemos ahí, que siempre es mucho más fácil. Lo único que tenemos que tener cuidado es con la atención social y no hay que descuidar la atención social porque si los esquíes se van uno para cada lado y la gente empieza a tumbar, ¿sabés qué le pasa al que estaba tranquilo tomándose una cervecita porque sabe que sus esquíes van paralelos? Se los llevan puesto en el medio de la pista. Ha pasado. No importa la capacidad, el poder adquisitivo que tengas. En la montaña somos todos iguales. Sí, Santiago, y destaco algo que dijiste por allí, la demanda de la sociedad, y yo creo que por ahí pasa la clave. Por ahí pasa la clave, que la sociedad y el político sienta que la sociedad le está demandando la austeridad en el gasto público, la austeridad también a la hora de contenerse a la hora de sancionar más impuestos, que tarde o temprano terminamos pagando en la gota. Entonces, esa parte de la demanda de la sociedad es para nosotros la clave. Porque si no, estos ajustes y estas bajas se van a identificar con Milei, con el Partido Liberal, con este gobierno en estos momentos. El día de mañana vendrán otros y otra vez volveremos a los banquinazos. Esto no, el tema fiscal es un tema de la sociedad y tenemos que incorporarlo a nuestro ADN. En el ADN del argentino no solamente está el fútbol, algunos dicen que tenemos cultura en temas psicológicos, tenemos cultura en inflación. Entonces, bueno, en materia fiscal tengamos cultura también en lo